Mentalista. ¿Cuándo fue la última vez que viste un dragón? Un dragón real, vivo, rugiente, aterrador y espeluznante. El material de las pesadillas, cola larga, garras afiladas, dientes enormes y fuego que respira. ¿Nunca has visto uno? Bueno, para ser honesto, no mucha gente lo ha hecho. Era hace una vez. Eran bastante comunes en Inglaterra y Gales, pero es una edad desde la última vez que alguien vio uno. De hecho, la última vez que se vio uno fue hace casi 1000 años. Los dragones no solo eran una vista común en tiempos pasados, sino que los gigantes también formaban parte de la vida cotidiana. Algunos eran buenos, otros malos, otros feroces, otros amigables. En fin, el condado de Hertfordshire tuvo su parte de gigantes y fue el hogar de uno de los mejores. Se hacía llamar Piers Chunks. Medía 2,5 metros, incluso sin sus grandes botas puestas. Su casa estaba en una isla en Chunks Moat, Pepsalfield. Desde ahí, como señor de la mansión, gobernó su tierra y a su gente con justicia y bondad. Al regresar un día tarde de sus viajes, Piers Chunks quedó conmocionado, consternado y enojado por lo que encontró. Las cosechas en su campo, que habían crecido altas y fuertes, ahora eran un desastre ennegrecido y humeante. Le llevó solo un momento darse cuenta de lo que había detrás de aquel ataque. Esto era obra de un dragón. Dijo: no voy a tolerar esto. Si no soluciono el problema inmediatamente, mi gente encontrará el próximo invierno más duro de lo normal. Reuniendo a sus mejores hombres a su alrededor, los armó a todos y partió esa noche para cazar al dragón. La búsqueda estaría llena de peligro, incluso podrían ser asesinados, pero no había elección. Si no se enfrentaban al monstruo de una vez por todas, entonces volvería a causar más muerte y destrucción. Ahora, encontrar un dragón no es tan difícil como podrías pensar. A 40 pies de largo de la nariz a la cola y de pie hasta 15 pies de alto, hay muy pocos lugares donde un dragón pueda esconderse. No solo eso, sino que el olor a azufre y el hedor que desprenden los cadáveres de los animales de granja que ha cazado son siempre alguna señal segura. Apenas unas horas después de la salida y al amanecer, Piers y sus hombres se encontraron cara a cara con la criatura mientras yacía fuera de su cueva dormida, desplegando en el suelo pequeñas bocanadas de humo saliendo de sus fosas nasales, con media sonrisa en los labios. El dragón parecía tan peligroso como un gato mascota. Pero Piers no se dejaba engañar tan fácilmente y, cuando el dragón abrió un ojo, supo que las cosas se iban a poner feas. En menos tiempo de lo que podrías parpadear, el dragón estaba de pie, con los ojos bien abiertos, las garras extendidas, los dientes descubiertos y su enorme cola balanceándose de un lado a otro. Mientras Piers cargaba, Lance se mantuvo en pie. El dragón levantó la cabeza, abrió sus grandes mandíbulas y exhaló una terrorífica ráfaga de llamas al rojo vivo. Dentro de su armadura, Piers no se inmutó. Se agachó y golpeó al monstruo con un fuerte golpe en su costado izquierdo que lo hizo aullar de dolor. Enojado, el feroz dragón giró con otra ráfaga de fuego, pero de nuevo el poderoso hombre se mantuvo firme y le dio otro gran golpe. Reuniendo cada gramo de energía, la temible criatura se levantó sobre sus patas traseras, preparándose para un último y abrumador ataque. En el mismo momento en que estaba a punto de lanzar su golpe fatal, el sol se elevó sobre el horizonte y, por un segundo, el dragón quedó cegado por los deslumbrantes rayos. Ese segundo era todo lo que Piers necesitaba. Mientras el monstruo cerraba sus enormes ojos, Piers entró corriendo y clavó su poderosa espada a 2 manos en la mandíbula del dragón.
Un grito de aterrorizado dolor y rabia partió el mismo cielo en dos cuando la bestia se dio cuenta de que había sido golpeada. Con un temblor de tierra, la enorme criatura se estrelló contra el suelo y yació allí, muerta. Pierre se volvió, triunfante y sonriendo a sus hombres para encontrarlos mirando hacia adelante, con los ojos y las bocas abiertos de par en par y con la mirada de horror en sus rostros. Estaban mirando algo más allá de él, detrás de Pierce. Perplejo, se volvió hacia donde yacía el dragón y una nueva visión le miró a los ojos. Allí, frente a él, estaba el mismo diablo y estaba furioso. Pierce no sabía que este dragón no era un dragón cualquiera, era el favorito del diablo. Él deliraba, rabiaba, llamaba a Pierce con todos los nombres terribles que te puedas imaginar y con bastantes que estoy seguro que tú no podrías. Exigió el pago por su pérdida y le dijo a Pierce que esperaría hasta el día en que muriera y luego arrastraría su alma al infierno. Le dijo: ya sea que te entierren dentro o fuera de la iglesia, tomaré tu alma, le dijo el diablo. Pierce Chonks era un buen hombre y un hombre fuerte. Mirando al diablo a los ojos, le dijo que su alma pertenecía a Dios y que elegiría el lugar de su propio entierro y que nunca dejaría que el diablo tuviera lo que quería. Pierce Chonks pasó a vivir una buena vida, activa y muy larga. El día que yació muriendo, recordó la amenaza que el diablo le hizo. Entonces, pidió su arco, colocó una flecha en la cuerda e instruyó a sus hombres que donde cayera esta flecha, lo enterraran. Tiró de su arco y disparó. La flecha volaba recta y verdadera y navegaba a través de la ventana de la iglesia de Santa María la Virgen en Bredpenhall, incrustándose profundamente en el muro norte. Satisfecho, Pierce respiró por última vez. Una semana más tarde, el cuerpo de Pierce fue sepultado, como él lo había pedido, en la misma pared de la iglesia, ni dentro ni fuera de la iglesia. ya sea que te entierren dentro o fuera de la iglesia, tomaré tu alma. Pierce había engañado al diablo. La tumba de Pierce está allí hasta el día de hoy, y si deseas visitar la iglesia verás la tumba de Pierce Chonks incrustada en el muro norte. Y si encuentras todo esto un poco difícil de creer, debo decirte que en 1861 la tumba fue abierta para investigación. Por supuesto, en el interior había algunos restos, algunos trapos que alguna vez habrían sido ropa fina, pequeñas pertenencias personales y huesos humanos. No había nada tan inusual en eso, excepto los huesos. ¿Ven? Porque eran inusualmente grandes. Yo soy el documentalista, y esto fue El Dragón del Diablo. Saludos especiales para Juan Santiago, Roberto Aponte, David Cipriano, Ganso Sama, Luis Javier Arredondo Macías, Jens Franco Medina Ceñizales, The Walker Gold 3, Marlon Javier Celis Hernández, Kazuki Quillo Seishu, Luis Acosta, Cristian Torres, 111 Diego, Cristian Torres, José 205, Peter Fox, Tesi, MC Dark iRap,
Jack Morgenstern, Jesse Nels, Jairo Flores, José Robles, Anthony Navarro, Gilberto Guadalupe Sánchez Reyes, Rufino Campos, Susi López, Oscar Vilchepaz, Aldo Martínez, Elene Palafox, Kevin Perugacci, Israel Padrón, Juan Luis García Barrios y Víctor Estrada. Gracias y hasta la próxima.